Maestro, uno de los secretos de tu técnica es la I, la famosa I, que es una de las bases efectivamente de tu conocimiento del arte vocal. ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que esta vocal precisamente es la que ha de basar una técnica de la voz? Bueno, yo personalmente no llegué a esa conclusión, alguien me lo enseñó. Parece ser que a finales del siglo pasado hubo alguien lo suficientemente observador para darse cuenta que el sonido de I, a este sonido correspondían más frecuencias, y por lo tanto se dio cuenta de que el sonido estaba más cerca de lo que luego se llamó la voz in maschera, o sea, utilizando esta zona de la cara donde están los resonadores verdaderamente, donde hay caja de resonancia, que son las cavidades de los huesos frontales y que están al lado de la nariz y de los ojos. Entonces se dio cuenta de que ese sonido correspondía perfectamente a esta posición. Y entonces, por lógica, al tener el sonido más vibraciones, este sonido viajaba más en el espacio, llegaba más al oído del que escucha. Y entonces, también con una lógica aplastante, dedujo que todo sonido tendría que estar colocado en el mismo sitio y que esa era la verdadera impostación, que repito, luego se llamó voz in-maschera. Mi referencia se limita al conocimiento de un maestro de canto que existía en Milán, que se llamaba Lamperti, y que entre otros fue maestro del famoso tenor español Julián Gayarre. ¿Y de qué manera actúa a la hora de emitir la posición para pronunciar la I? ¿Cómo el sonido progresa a partir de ahí? Sí, bueno, es de admirar que en aquella época una persona simplemente observando llegara a estas conclusiones. Pero es que ahora modernamente hay unos aparatos que registran, graban en una cinta todo lo que ocurre dentro durante la emisión del cantante, durante la emisión de los sonidos. A través de una sonda que pasa por la nariz, esta sonda llega a quedar suspendida en el fondo entre la nariz y la garganta, y esta sonda va fotografiando todo lo que ocurre ahí dentro mientras se canta. Pues bueno, este vídeo lo tengo yo y lo tiene muchísima gente. En el vídeo se ve perfectamente que al sonido I corresponde una amplitud total de la cavidad bucofaringea. Y al mismo tiempo se hace una medición de la cantidad de frecuencias o de armónicos que tienen los sonidos. El sonido I corresponde a la mayor amplitud de hertz, que me parece que es la unidad que mide la frecuencia de los sonidos. Los demás sonidos, si el alumno no coloca bien los sonidos a la altura del sonido de la I, van teniendo menos frecuencias, que vienen medidas también ahí, va teniendo menos frecuencia y se va viendo como en la fotografía la cavidad bucofaringea va disminuyendo y se va como cubriendo, lo cual quiere decir que el sonido se ha quedado atrás, no está a la altura de la I. Entonces el secreto está, para seguir en esta progresión de sonido, está en que los demás sonidos, después de la I, tienen que estar a la misma altura, tienen que estar en la misma zona en donde está emplazado el sonido de I, que quiere decir en la zona de la maschera, como llamaban los italianos y siguen llamando todavía. Entonces, el secreto es bien fácil, no quiero decir fácil de realizar, pero sí fácil de entender por lo pronto. Entonces, después de la I, colocamos el sonido de E en el mismo sitio, el sonido de A y el sonido de O. O. ¿Por qué la O? La O y la A se van a la garganta. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo de la garganta y colocarlos a la altura de la I. Esta es la base, digamos, más simple que existe para la técnica del canto. Y es curioso porque realmente hasta hace poco,
Siempre se ha creído que la I al revés estrechaba, Sí. y se pensaba que la O o la A eran las que expandían realmente el sonido. Exactamente. Y es curioso. Ahí está el error, porque precisamente al sonido de I corresponde de verdad las características de nuestra voz. El sonido de I quiere decir que la voz nuestra es esa. Claro, estamos acostumbrados a que la A se vaya para atrás y se pronuncie abajo, y esta sensación de tener la A dentro de nuestro cuerpo nos hace pensar y nos hace creer que tiene más volumen. Y puede tener más volumen, pero no tiene más vibraciones. Es como un sonido, por ejemplo, un golpe dado sobre una mesa, en este caso sobre el piano. Este golpe seco puede tener más volumen que el sonido este. Tiene más volumen, pero tiene menos frecuencias, por lo tanto corre menos ese sonido. Y al igualar los demás sonidos con el sonido de la I, que corresponde a este sonido, vamos a obtener las mismas vibraciones en cada sonido. Entonces se habla de qué homogéneo es el color de esa voz, en que los sonidos están todos emparejados. No se notan diferencias terribles como la U, que se va para atrás, la A, que está grave, que está caída. O sea que todos los sonidos hay que levantarlos. ¿Cómo se levanta? Pensándolos. Al ser más voluminosos, pensándolos. Más pequeños, más claros y más altos. Para equilibrarlos, para ponerlos a la altura de la I. Sí, teóricamente está perfectamente. Claro. Luego en la práctica, claro, hay muchísimos más problemas, porque no hay nada peor que los vicios adquiridos, ¿no? Y el primer vicio adquirido que tenemos es el de hablar, porque las As, efectivamente, si las Os cerramos, decimos O. En el canto no se puede cantar así, hay que abrir. Y cuando decimos I, ya está todo abierto. I. Y luego, pues, no podemos decir O. Debemos decir I y después tenemos que decir A. Por lo tanto, aquí se produce un fenómeno fisiológico o físico, que es el de ayudar con los nervios y con los músculos de la cara a levantar estas notas. ¿Y qué papel juegan efectivamente estos músculos para que se produzca esto de una manera canónica, sí, esta emisión a la máscara? Bueno, es también muy sencillo. Hace unos años ocurrió esta anécdota. Era el tenor Richard Tucker, el famoso tenor Richard Tucker, cantaba en Florencia una ópera, y el barítono era Bruscantini, y Sesto Bruscantini estaba acatarrado, y Richard Tucker le dijo: mira, no te preocupes, levanta esto, utiliza estos músculos y la voz toda te irá para arriba, no te tocará atrás la garganta y por lo tanto no vas a tener ningún fallo. Bueno, esto ya lo sabía Bruscantini, porque precisamente nosotros hemos trabajado juntos muchísimo, hemos trabajado técnica muchísimo, y ya entonces lo sabía, me lo contó él a mí como para decirme: ves que no somos los únicos, hay gente que también sabe que el sonido se levanta tirando de los músculos para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Los sonidos graves voluminosos, como son las As y las Os, necesitan más tiraje, si se puede decir, hacia arriba. Necesita un esfuerzo mayor para levantarlo. ¿Por qué? Porque son más voluminosos. Entonces, está claro que cuanto más nosotros levantemos estos sonidos en los voluminosos y le quitemos peso al volumen, se nos pondrá a la altura de la I. Y cuanto más aguda sea la zona en la que tengamos que cantar, más tenemos que levantar, y por lo tanto hay más presión y más compresión del fiato contra las paredes de la cabeza. Se produce este fenómeno. Cuanto más agudo querramos hacer la nota. ¿Qué pasa en el piano? Lo mismo. Las cuerdas graves son así. Cuanto más cortas y más agudas se convierten. Al reducir el tamaño de la cuerda aguda es corta. Y nosotros podemos hacer, porque el canto también es una sucesión de ejemplos. Hay que tener mucha fantasía y hay que hacer ejemplos así, utilizando parábolas y
y cosas más que nada psicológicas. Y nosotros podemos pensar también que como el piano, tenemos las cuerdas que a medida graves y a medida que vamos apretando y vamos presionando como un émbolo, la cuerda, como un émbolo que empuja la presión, y la cuerda se va reduciendo, y cuanto más reducida sea la cuerda, más tenemos la zona aguda. Bien, el ejemplo de Pablo es muy bueno porque efectivamente supone que hay músculos en el cuerpo, sí, que hacen esa presión hacia arriba para que el aire circule hacia arriba, claro, y acabe vibrando arriba. Y ahí es donde tendríamos que utilizar una técnica de fiato importante. Exacto. Y entonces, ¿qué músculos son los adecuados y de qué manera se deben manejar? La técnica respiratoria parece ser la justa, y además por lógica también, la que Lauri Volpi llamaba la técnica de respiración. O sea, él la llamaba de una manera, pero era una técnica, o es una técnica, que utiliza la apertura total alrededor del perímetro del cuerpo, a la altura de las costillas, la expansión física para que todo eso se llene de aire y el diafragma se ponga tenso, lo más rígido posible, y soporte el peso de la columna de aire. Entonces, no basta tampoco con abrir al máximo las costillas por delante y por detrás, o sea, es como una circunferencia que abre totalmente, el diafragma queda abierto, queda tenso, apoyas el aire, sino que después, durante la emisión, no podemos hacer así y cerrar, sino que tenemos que, esto es una técnica aparentemente contradictoria, tenemos que al mismo tiempo que el aire viene expulsado a través del sonido que sale por la boca, tenemos que seguir intentando mantener esa apertura, esa tensión hacia afuera todo el tiempo. Claro, que es la manera de sostener. Para sostener, exactamente. Claro. Porque hay técnicas equivocadas, desgraciadamente, que te dicen, no, para ayudar a que el aire salga, yo respiro y después empujo para adentro. Y eso es absurdo, porque claro, al empujar hacia adentro, el diafragma pierde su tensión, pierde su rigidez, ya no soporta la columna de aire. Y además, si yo hago esto, me quedo sin aire enseguida, porque lo estoy expulsando. Hay que intentar mantener el aire el mayor tiempo posible para poder hacer una frase larga sin tener que respirar. Claro. Y este mecanismo muscular ha de reforzarse, me imagino, todavía más cuando se canta a media voz. Sí, exactamente. El canto está lleno de contrasentidos y uno de ellos es el de la media voz. ¿Qué ocurre con la media voz? Que si nosotros no apoyamos, se nos cae y ya no hay media voz ni hay nada. Entonces, el apoyo tiene que ser mayor. O sea, yo tengo que seguir empujando hacia afuera todo el tiempo. Entonces, el diafragma tiene que estar más tenso todavía para poder seguir empujando y quitarle fuerza a la voz, quitarle volumen. Que son dos cosas distintas, aunque no lo parezca. Puede parecer que el empujar la voz hacia afuera sea darle más volumen. No. Hay que quitarle peso a la voz, hay que quitarle fuerza, pero hay que darle más apoyo. Sigue siempre empujando hacia afuera como si la voz la quisiéramos llevar al horizonte, lo más lejos posible. Entonces hace falta siempre una columna continua de aire que vaya empujando el sonido siempre, sin que haya un momento de fallo. Es como la corriente eléctrica, ¿no? Yo le doy al botón de la luz para que se encienda, y entonces en ese momento la luz pasa a través del hilo y llega a la bombilla. Y tiene que seguir llegando todo el tiempo, si no se apaga. Y lo mismo pasa con la voz. Tiene que seguir llegando hacia el infinito para que el sonido viaje, para que el sonido vaya a través del cable eléctrico hasta la bombilla. Pero al mismo tiempo hay que quitarle peso, volumen, para que se vaya reduciendo la voz y pase de la voz fuerte o de la voz normal a la media voz. Porque el apoyo y la direccionalidad son los mismos. Son los mismos que los de la voz plena. Exactamente. Solamente que hay que acentuar más la direccionalidad y el apoyo, pero quitarle fuerza.
Esto es un secreto en el que están pocos cantantes, sin duda, y ha sido siempre una de las asignaturas pendientes de la mayoría, que tanto en siglos anteriores como en este, a veces, en siglos anteriores porque era costumbre y en este por a veces falta de medios o falta de posibilidades, aplican, o conocimientos, aplican el falsete, sí, que no, evidentemente no es media voz. Tú ya sabemos que no utilizas el falsete normalmente. Yo además no sé cómo se hace. Sé teóricamente, dicen, no, es la voz más de cabeza, dicen, más de cabeza. Bueno, pues sí, será la voz más de cabeza, pero ya no será una voz normal. Y es una voz porque la voz de cabeza es la que yo hago. Sí, es una voz que no está, que es de cabeza, pero que no está apoyada. Y por eso es más fácil. No debe de estar apoyada en el diafragma. No sé, francamente no sé en dónde la apoyan. Ellos dicen que en la cabeza. Y por lo tanto, sí, claro, es más fácil. Es un recurso que tienen muchos cantantes que de una manera natural nadie les ha enseñado a colocar el falsete, pero lo saben colocar. Incluso hay técnicas mixtas. Hay cantantes que han sabido utilizar las dos técnicas contemporáneamente, lo cual no deja de ser una ventaja, pero se nota el sonido que no es verdadero, que no es auténtico, que es falsete, se nota. No es igual, no es igual. Se nota un color distinto, una apoyatura distinta y naturalmente no es un mérito, por lo menos no lo ha sido nunca, cantar en falsete. En todo caso, como decía, es distinto usarlo, porque no puedes hacer una media voz en condiciones, que usarlo como recurso expresivo, como se usaba, pues, o usaba Rubini, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero es que recientemente, por ejemplo, Beniamino Gigli cantaba con su voz natural y de repente, para las óperas ligeras, por ejemplo, la romanza de Pescadores de Perlas, pues la cantaba totalmente en falsete. Era un falsetone que sonaba muy bien, que quedaba bonito, pero se nota y se ve perfectamente que no es su voz natural. Claro. Evidentemente, todos estos mecanismos musculares y de apoyo de la voz han de jugar a la hora también de tener una dicción clara, sí, de tal forma que los fonemas casen los unos con los otros, claro, adecuadamente, y se entienda lo que se canta, que es un poco muy importante, lo que se necesita, aunque muchas veces sea muy difícil porque está toda la orquesta a la vez, que se entienda, ¿no? Sí, pero ha de procurarse precisamente eso. Por eso, porque no es fácil de entender, porque está la orquesta por encima, y pues precisamente por eso la edición habría que cuidarla muchísimo más de lo que en general se hace, de lo que en general se cuida. Pasa una cosa, hay cantantes que se preocupan por la dicción, pero al separar la dicción de la técnica, ahí está el error. Yo creo que la voz se transmite, pasa el apoyo, la proyección, pasa a través de un canal. Vamos a decir que es un canal que es un tubo así de grande. Bueno, toda esa técnica, la voz, los sonidos van todos por ahí. La dicción, que está por ahí afuera, hay que cogerla y meterla en ese canal. Y entonces sí que se puede tener una buena dicción sin perder de vista la técnica, porque hay gente que pronuncia muy bien, pero que tiene una técnica muy mala. Y yo creo que las dos cosas tienen que ir completamente paralelas. O sea, hay que coger lo que es dicción y meterlo en ese canal que es el que va a proyectar la voz hacia afuera. Pasa también una cosa extraña, sobre todo en las mujeres. Las mujeres se preocupan casi siempre de sonido. Entonces suelen tener muy mala pronunciación. Entonces la lucha que tengo yo con los alumnos es esa, que ¿por qué a las mujeres no se les entiende y a los hombres se les entiende más? Y no es que no se pueda hacer, es que se preocupan de un sonido y nada más, un sonido muy bonito, muy redondo en los agudos, y en los agudos también la dicción hay que pronunciar, se tiene que entender, porque nosotros estamos utilizando un lenguaje, cantado si se quiere, pero es un lenguaje. Y hacer un lenguaje, si la gente no me entiende, ese lenguaje no sirve para nada. Es un lenguaje donde nosotros transmitimos ideas, sensaciones, estados de ánimo, que son las óperas, y que la palabra es primordial. Por eso hay que huir de los planteamientos exclusivamente instrumentales.
efectivamente. Claro. Aunque la voz suene bien. Sí, puede sonar todo lo bonito que se quiera, pero si yo no estoy entendiendo una palabra de lo que me está diciendo, ya el mensaje no me llega. Me llega un sonido hermoso, si se quiere, pero se me queda a medio camino. Yo quiero saber lo que en ese momento está sintiendo ese alma de esa persona que en ese momento es el intérprete, sus sensaciones, sus dramas, sus alegrías, todo eso tengo yo que entenderlo. Es difícil, desde luego, para un novel, para una persona que empieza a cantar o que intenta perfeccionar su técnica, reunir todas estas ideas que son aparentemente sencillas, pero que implican su complejidad. Pero ¿qué consejo podrías dar tú a gente que quisiera acercarse al mundo del canto con las ideas claras? Bueno, en primer lugar, que alguien te explique estas ideas y que las entiendas, ¿no? Y yo creo que verdaderamente es fácil entenderlas. Ya digo que llevarlo a la práctica ya es otro cantar, sobre todo porque si se viene con experiencias anteriores equivocadas, es más difícil corregir y volver a empezar. Pero yo creo que lo importante es no tener prisa, porque, como dices hace un momento, has dicho, son muchas cosas que el que va a cantar tiene que tener en cuenta al mismo tiempo, contemporáneamente. Tiene que pensar en colocar la voz, en que el sonido esté a la altura de la E, de la A y de la I, todos tienen que estar iguales. Luego, a la hora de emitir el sonido, tiene que controlar el fiato, hacer la respiración justa, que se muevan las costillas, que se abra todo eso, que el diafragma esté bien colocado. Y después, a la hora de cantar, todavía peor, porque hay que añadir a todo esto la dicción, hay que llevar una dinámica, que es lo que no se usa prácticamente hoy día. Cada uno canta fuerte y se acabó. Hay una dinámica de ritmos, de canto legato, de diminuendos, de medias voces, de crescendos, y claro, son 80.000 cosas al mismo tiempo. Pero claro, todo esto se hace con el tiempo, a base de práctica. Yo el primer día digo, bueno, yo no voy a poder con esto nunca, yo me voy a volver loco. Y luego el día que estás en un teatro y tienes la primera experiencia teatral, que tienes que ir con la orquesta, que tienes que tener el movimiento escénico, que no puedes perder de vista al maestro, que tienes que cantar un dúo, que tienes que salir, que tienes que arrodillarte, que tienes que entrar. Todo esto es un mundo, y como tal, un mundo que se te cae encima además, pero hay que tener paciencia. O sea que yo lo primero que recomiendo a un señor o una señora que quiera estudiar canto es que tiene que venir armado de mucha paciencia y que poco a poco los problemas se van solucionando y que el día menos pensado, cuando te das cuenta, has podido con todo y puedes poner todo eso en un solo momento. Todo sale de una manera espontánea.